Dorado o púrpura, afrutado o con cuerpo. Tú decides. Nosotros te hacemos sentir. Invino Veritas te acerca al mundo del vino que descubre todos sus... Me voy a poner vino, voy a calar menos Invino Veritas, un programa de sensaciones con Beatriz Rupert y MJ, la vinicultureta. Invino Veritas, todos los jueves a las 9 de la noche, hora española, en Activa Radio. ¿Te atreves? Las campanas tocan. Son las 12 junto al Eresma. Sus aguas ya no son frías. Los pájaros parecen bailar sosteniendo los nobles ropajes de la ciudad. Las gentes caminan pasando de soslayo por la historia que heredan. Algunos corren respirando el silencio de la vereda. Yo observo, respiro y siento. Quizá, como hoy, pero en otro tiempo, mis manos sostuvieron pluma y pergamino para escribirte. Estos versos, y permítanme el atrevimiento, los escribí durante un paseo por tierras segovianas, una mañana del mes de julio de hace casi 2 años. Los escribí en Segovia, tierra tan milenaria como desconocida, porque más allá de su acueducto, de su alcázar y de su exquisito cochinillo, pocos conocen la tradición vinícola de una provincia que con poco más de una veintena de bodegas cuida con mimo, calma y paciencia las viñas de las que nacerán unos caldos con alma propia, diferente, con alma segoviana. Desde Nieva hasta Santiuste, pasando por el monasterio del Parral o bajando a las bodegas subterráneas de la campiña segoviana. A lo largo de este mes de mayo les acompañaremos en esta ruta por los secretos segovianos. Una ruta donde las vides observan, respiran y sienten. Una ruta donde los vinos son como su gente, de recia traza, pero de corazón cálido y alma noble. Una ruta que les aseguro no les dejará indiferentes. Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, yo me quedo aquí. Muy buenas noches y bienvenidos otro jueves más a Invino Veritas, un programa dedicado al vino desde dentro para afuera, desde el alma hasta el paladar y las emociones, porque el vino tiene mucho de eso, de emocionarse, de vivir. Gracias por acompañarnos un jueves más y gracias, por supuesto, a Vinoteca El Sumiller en el madrileño barrio de Aluche y a nuestro sumiller de cabecera, a nuestro sumiller de las ondas, Juan Barranco. Buenas tardes, Juan, buenas noches. Que al final del programa, como siempre, nos va a sorprender con sus armonías y con esa cata que los demás degustamos desde lejos, nos imaginamos cómo sabe. Diferido. Y este mes además vienes con compañía y lo vas a hacer de la mano de los vinos de bodegas Avelino Vegas, a las que hoy quiero dar las gracias, y en especial a Antonio de la Vega, que es quien está al lado de Juan, quien acompaña a Juan allí en su vinoteca. Por cierto, con PCR hecha, ¿verdad? PCR. Si no os voy a regañar, si no cortamos ahora mismo el programa y os vais a hacer la PCR, que ya sabéis. Bien, decía que muchísimas gracias Antonio Antonio de la Vega, que es delegado comercial de Bodegas Avelino Vegas en Madrid, y que hoy nos va a hablar de, aparte del embotellado, que es tan necesario para las botellas, nos va a hablar también de esas diferencias que hacen que un rueda segoviano sea completamente diferente a un rueda de Valladolid. Pero bueno, eso será un poquito más tarde. Y bueno, cómo no, gracias también a nuestra MJ, nuestra vinicultureta. Buenas noches.
que hoy creo que te has introducido, además vienes hasta, vamos, Vengo ambientada, vienes me he metido en la ambientada. cápsula del tiempo Ujú. y además de estar virtualmente en las bodegas, porque estamos, Bea y yo, no Es sé si os verdad, habéis dado cuenta, sí. estamos virtualmente en las Me has bodegas, Aladino Vegas. teletransportado así. Sí, de nos vamos a repente. teletransportar también un poco ambientadas en Segovia, a ese acueducto, a esa época romana. Ujú. En la que el vino Era muy importante. era muy importante, mucho más de lo que creemos. Además descubriremos cosas muy interesantes. De nuevo, darles las gracias por acompañarnos y poder brindar con ustedes todas las noches de los jueves de 9 a 10 de la noche, valga la redundancia, aquí en Invino Veritas, aquí en Activa Radio. Muchas gracias, como siempre, los protagonistas sois vosotros, los protagonistas son ustedes y arrancamos como cada jueves con nuestro vino en 3 titulares. Ola de pasión por los bares, no tienen corales, las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino que echábamos castillos en el aire. Bueno, pues castillos en el aire no, pero sí que vamos a empezar dando un toque de color y en este caso de color morado, porque la startup del australiano Tim McNamara ha creado el primer vino de color morado totalmente natural y sin emplear colorante alguno. Lo ha hecho en la vinoteca Mastengo en asociación con Ross Stewart, mezclando Sauvignon Blanc y Semillón, a los que ha añadido una serie de ingredientes botánicos que no han querido desvelar por el momento. La organización Raw Wine Estate dice que el vino está mejorado con antioxidantes naturales a base de plantas para minimizar el uso de sulfitos, que es lo que nos genera el dolor de cabeza, y crear un nuevo color y vitalidad únicos. Además define a Purple Rain, como ha bautizado al vino, como un vino de estilo exuberante que sigue un toque de hierba y un toque de minerales. Yo no sé si habrá que probarlo, Juan, y me voy a dirigir a ti porque, a ver, yo leo esta noticia y entre el botánico y el Purple Rain, que a mí me recuerda más a la canción de Prince, yo creo que esto tiene que ser una fiesta de ginebra y otras cosas y el sabor que se fuman más que de vino. O sea, ¿qué opinas tú sobre esto? Yo no lo conozco y lo he probado, pero como dices tú, me da más ganas de escuchar el vino que casi de probarlo por el nombre que tiene. Entonces, bueno, a ver, el mundo de vinos es muy amplio y está el I+D+I, las nuevas tendencias, la mercadotecnia y las bodegas al final elaboran un producto que tienen que adaptar al mercado que es cambiante. Entonces, yo entiendo que haya tendencias nuevas y que, bueno, que experimenten con sabores, con colores, pero bueno, pero al final, como decía yo antes, Antonio, si vamos al BOE, por ejemplo, la ley de la viña y el vino, que creo que la última revisión es de julio del 2003, si buscamos la definición de vino, pone literalmente, el vino es un alimento natural que se elabora exclusivamente con la fermentación alcohólica parcial o total, muy importante, de uva fresca, estrujada o no, o mosto de uva. Y ya. Entonces, todo lo que no sea eso, ¿se puede llamar vino? Legalmente se puede, porque la normativa europea es muy amplia, muy ambigua y comercialmente no interesa poner ciertas barreras, pero vino de fresa, vino de melocotón, vino de frambuesa, eso no es correcto. Entonces, pues un vino morado, pues todo lo que lleve ya botánicos, aunque sea natural y fenomenal, que tenga antioxidantes para eliminar sulfitos, pero yo no lo considero un vino. No lo he probado, o sea, que tampoco tengo criterio, pero ya un poco me rechazo un poquito esa manipulación, entre comillas, ser natural, pero no deja ser manipulación, pero bueno, habrá que probarlo, ¿eh? Habrá que probarlo y habrá que hablar más en detalle de esa definición, que yo creo que es muy bonita y que pocos conocemos. Bien, pues de Australia nos vamos a volver aquí a España, en concreto a La Rioja,
porque Grupo Rioja, que es una asociación que agrupa más de 60 bodegas, entre ellas Ramón Bilbao o Veronia, ha presentado una iniciativa para proteger los viñedos centenarios, esas viñas viejas que son tan importantes y tan necesarias, sobre las que hablábamos en el programa de la semana pasada. La propuesta que ha presentado Grupo Rioja consiste en promover cambios legislativos y adoptar medidas internas encaminadas a fomentar este tipo de viñas. Y entre las actuaciones que ha propuesto, pues está, por ejemplo, modificar la ayuda de reestructuración del PASBE, que es el programa de apoyo al sector vitivinícola español, para que al menos un 50% de los fondos actuales vayan destinados a incentivar el mantenimiento de los viñedos viejos, evitando que se arranquen para plantar viñedos que sean más productivos. También se pide incrementar sustancialmente los fondos de desarrollo rural para este fin, por la decisiva contribución que tienen a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, y además se anima a crear un registro específico de viñedos viejos y viñedos centenarios y aplicar una reducción del 50% de las cuotas del Consejo Regulador a viñedos de más de 35 años, mientras que la reducción que proponen sería del 100% en el caso de los viñedos centenarios. Un avance más en la calidad y el conocimiento de nuestros vinos, sobre lo que hablábamos además la semana pasada, que esperemos que prospere. Antonio, yo antes de entrar en antena hablábamos también de las viñas viejas que allí en Segovia, donde estáis vosotros, son tan importantes. ¿Cómo ves tú esta iniciativa? ¿Crees que es una iniciativa que se podrá adoptar al resto de denominaciones? Nuestra bodega no tiene, o sea, nosotros no tenemos bodega en Rioja, entonces no sé cómo está el tema allí. Yo te hablo desde mi experiencia comercial y desde lo que yo he aprendido en bodega, el viñedo viejo es el más valorado, es el más cuidado, es el que te da te da los mejores vinos, es con lo que tú elaboras los vinos para mayor guarda o mayores crianzas. O sea, siempre, por eso os he hablado antes de los viñedos viejos de Segovia, eso le da un punto de calidad a los vinos, ¿no? El tener viñas centenarias. Entonces, el tema de que en Rioja quieran incentivar eso porque están arrancando las viñas viejas, es que me duele. Me duele pensarlo, ¿no? Que haya alguien que esté pensando en simplemente por mejorar la producción. Cosa que tampoco tiene mucho sentido porque igual tienes más producción, pero la producción la va a tener sobre unas viñas que no tienen edad, tienen una edad muy baja, y la calidad de esa uva no va a ser la misma que la de los viñedos viejos. Entonces hay una especie de contraprestación entre el valor tanto económico como tal de las viñas viejas sobre las viñas nuevas. O sea, uno hace más, pero es una uva más barata, por decirlo así, y los viñedos viejos, pues las uvas son de más calidad, y como son de más calidad, también tienen un precio distinto. Entonces yo creo que ahí existía un equilibrio. Te hablo de lo que yo conozco de nuestra zona, tanto de Rueda como de Ribera. A lo mejor en Rioja tienen otra, o estaban pasando que se estaban quitando, se estaban suprimiendo, estaban cortando vides de vaso, vides centenarias para plantar las nuevas, para meter más y para sacar más kilos de uva, ¿no? Pero desde mi punto de vista, vamos, yo creo que por supuesto, si lo están haciendo, incentivarlo me parece una idea genial, porque al final lo que vas a conseguir es hacer vinos de mayor calidad, ¿no? O sea, que entiendo que en Ribera esto está muy controlado y eso no se produce, por lo que estás comentando, ni en Ribera ni en Rueda, claro. Que yo sepa, pues no. Son los dos sitios. No, vamos, nosotros de hecho nos vanagloriamos de tener viñedos centenarios en Rueda y de tener viñedos centenarios en Ribera del Duero. En Ribera. En el que hacemos, por ejemplo, nuestro vino F, ¿no? El F de Fontespina. Son vinos que están censados, algunos en 1910, 1908, 1914. O sea, hay un censo de esos viñedos y esos viñedos los tenemos como oro en paño. O sea, que si ya tenéis el censo, que fíjate, es una de las cosas que piden en Rioja, o sea, eso es porque realmente vosotros hay más concienciación, o sea, por lo menos más
más integrado, más interiorizado ese concepto de cuidar la viña vieja, que además yo la semana pasada lo decía y esta semana lo voy a decir, al final las viñas pasa como las personas, o sea, parece que cuando nos vamos haciendo viejos nos van apartando a un ladito y no, sin embargo esa experiencia acumulada al final es lo que enriquece las generaciones futuras. Pero bueno, no nos vamos a enrollar con este tema, que bueno, pues daría para muchísimo. Pero sí vamos a cerrar esta sección centrándonos en la parte más económica de lo que es el mundo del vino. Y en este caso no solo vamos a hablar del sector vitivinícola, sino de toda la provincia de Segovia, porque los exportadores segovianos marcaron un récord de exportación en 2020, superando la barrera de los 500 millones de euros durante el ejercicio. En concreto, exportaron productos por valor de 511 millones, lo que supone un incremento de casi el 27% sobre las cifras de 2019 y lideraron así el crecimiento a nivel provincial en España. Todo pese a que a la coyuntura de caída de ventas en el resto de España, que cayeron más de un 10%, como a nivel autonómico, en concreto en Castilla y León, cayeron cerca de un 15%. El avance se debe sobre todo al aumento del 71% en el sector de la alimentación y bebidas, en el que se encuentra el vino. Y aquí, Antonio, voy a por ti otra vez, porque me gustaría saber que yo sé que vosotros exportáis y además, en concreto Alemania, que a mí me dan mucha envidia, y ya sabes, ya hemos contado por qué, por esa referencia tan maravillosa de la que hablaremos en uno de los programas. ¿Cómo han ido en vuestro caso las exportaciones? Mira, nosotros exportamos lo que es el total del grupo Avelino Vegas un 30% de la producción, ¿no? En concreto, del 19 al 20 hemos crecido en exportación un 20%. Un 20%, o sea, una barbaridad. Como la media. Nosotros, sí te puedo decir que este crecimiento también se ha producido porque nosotros vendemos, como te he dicho, el número uno del país donde exportamos es a Alemania, y ha crecido mucho la venta en gran superficie allí y mucho en Internet, o sea, a través de Internet. Entonces, esos dos puntos de venta es lo que ha hecho la pandemia. Claro, tenemos que pensar que hemos tenido una pandemia en la que la hostelería ha sufrido a nivel internacional. Mundial. Entonces, la gente no ha dejado de beber vino. La gente no ha dejado de beber vino. La gente ha seguido bebiendo vino, pero lo que ha hecho es comprar en superficies, comprarlo Entonces, si tú tienes... nuestra exportación está muy dirigida a eso. Aquí, por ejemplo, pues tengo temas con hostelería, ¿no? Pero nuestros importadores pues venden mucho en gran superficie y venden mucho a través de páginas web. Entonces, pues el incremento ha venido un poco dado por eso, ¿no? Porque la hostelería ha sufrido mucho, pero lo que es la venta directa a través de tienda o de tienda especializada como este señor, o de gran superficie, pues ha crecido y ha aumentado, porque ahora la gente no podía nada más que beber vino en casa. Claro. ¿Y creéis que esta tendencia se va a mantener en el tiempo? ¿O con la vuelta a la normalidad volveremos otra vez a consumir más en restauración, en hostelería, en el canal Horeca? Vamos a ver, es que claro, los mercados son totalmente distintos, ¿sabes? Aquí está habiendo una tendencia. Ya te cuenta que aquí está cerrando a las 11 de la noche, bueno, en concreto en Madrid, ¿no? Y gracias a Dios Madrid ha sido un ismo dentro de lo que está España, porque en Madrid se ha mantenido la hostelería y no te digo toda la pandemia, pero solo fueron 3 o 4 meses cerrados, pero a partir de ahí pues se ha podido salir, entonces bueno, ha sufrido menos que en el resto de España. Nosotros hemos tenido sitios de España donde nuestros distribuidores que fundamentalmente vendían en Horeca no han vendido una botella de vino. Yeah. O sea, no han vendido una botella de vino. Bueno, pues a lo mejor a las tiendas que tuvieran por allí, pero no en hostelería, que era su fuerte. Entonces, en España no creo que varíe. O sea, si tú puedes beber fuera y te dan la oportunidad de beber fuera, vas a volver a beber fuera. Lo que sí se está notando es que hay un incremento de venta a través de páginas web. No solo en España, sino
Pues porque la gente investiga, la gente que le gusta el vino investiga mucho también. Y Sí. que Internet es muy peligroso, también os lo digo. Mira, ese es un tema, Antonio, ¿Eh? si te parece, es un tema que se lo podemos hablarlo otro día porque es muy interesante pues el cómo ha cambiado los hábitos del consumidor y que no te den, o sea, y el cómo a veces te dan gato por liebre. O sea, yo soy de la que en una ocasión, no con el vino, pero sí con ropa, me dieron gato por liebre y además luego es imposible devolverlo. O sea, siempre tienes, a ver, hay muchos y la mayoría son gente que tiene su negocio y personas legales, pues como Juan, que vende también sus productos, ha vendido sus productos, y gente de confianza, pero también nos encontramos piratas. Pero si queréis ese tema, lo tocamos en otro programa, porque nos toca brindar con las mujeres, en concreto con nuestra vinicultureta, con MJ. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve. Bueno, pues decía yo, MJ, buenas noches. Decía yo al principio que nos ibas a teletransportar al pasado, Sí, en vamos a concreto a una época en la que, ahora que además es que nos viene fenomenal todo lo que ha ocurrido esta semana, precisamente, porque muy de parece actualidad. ser que había mucho tabernario en aquella Sí. época. Estamos hablando de 2000 años atrás, 2000 años atrás, pero de rabiosa actualidad, porque esta cultura de tabernidad, no somos tabernarios, ¿de dónde nos viene? Pues nos viene de los romanos. De los romanos, Fíjate, nada más y nada menos. exactamente. Fíjate, o sea, fíjate que no somos los madrileños los tabernarios, No. sino que ya los romanos eran tabernarios. Siento quitaros ese título de inauguradores de esta cultura, porque ya los romanos eran sí, tabernarios. nos lo implantaron hace 2000 Vaya. años. Y todavía hoy en día lo disfrutamos y está en nuestro ADN. De hecho, es nuestra forma de socializar y, bueno, culturalmente nos encanta ir a los bares, compartir un vino con una tapa. Y esto ya los romanos, ellos lo practicaban y nos lo trajeron a la península. Entonces, bueno, pues eran unos bares tal como los conocemos ahora. Tenían diferentes tipos de bares y digamos que tenían como una barra de mármol muy grande haciendo una L, en las que tenían unas vasijas de barro incrustadas, en las que estaban como las diferentes comidas para conservarse, las tapitas, efectivamente. Tú podías consumir con tu vino, eso sí, cerveza no, porque era una bebida bárbara. Cerveza no se bebía. Solo vino. No, eso era para los germanos, estos que compran ahora vino. Que sepas, Antonio, que antes bebían cerveza. Se han cambiado. Sigue. Un poquito creo que beben, sí. Sí, algo beben. Los bárbaros bebían cerveza. Entonces aquí se bebía vino, se comían pues frutos secos, aceitunas, incluso pues algo de pan con un embutido o algo así. Y tú podías, incluso eso, la barra salía también por fuera y ahí tenían unas ánforas con los vinos y podías tanto tomarlo ahí fuera de pie, que también será el origen de nuestras terrazas, o podías degustarlo dentro. Fíjate que ahora que estás comentando eso, me estoy acordando yo de una noticia que leí hace poco, y es que los romanos fueron los inventores de las primeras cadenas de comida rápida, porque además tenían restaurantes. O sea, que al final estamos diciendo que estamos descubriendo la pólvora y resulta que no estamos descubriendo la pólvora, sino que igual el día de mañana nos encontramos con que resulta que hay una civilización como los egipcios que inventaron el 5G con las pirámides. O lo que hablamos de WhatsApp, que es verdad, ya los romanos tenían una forma de comunicarse como WhatsApp, que era como una tabla, ellos escribían los mensajes y el mensajero iba trayendo y llegando. Lo que te digo yo. Era un WhatsApp humano, pero bueno, de una forma de envío humano, pero ahí está el origen. Un poco más lenta que la actual, pero bueno. Pero volviendo al tema del vino, a ver, cuéntanos cosas, porque realmente los romanos, o sea, fueron los que introdujeron el vino en el centro de la península ibérica, porque es cierto que los fenicios lo llevaron a la zona de Andalucía, sobre todo a la zona de Cádiz, pero quienes lo introdujeron en el centro de la península ibérica, en Segovia, por ejemplo, en Castilla y León,
fueron los romanos, ¿no? Efectivamente. Bueno, los romanos consideraban el vino, como Juan bien nos dijo en una cata, como alimento. Ellos lo consideraban como un alimento De básico. hecho, antes ha dado la definición Juan y lo define como alimento. Efectivamente, pues No, ya no, los el- romanos, el- para que el- veas, el- Juan. ¿Eh? Que lo decide el BOE y la ley de viña europea. Si Pues no mira, cambian, como no también cambian. tenemos leyes romanas, Juan, pues probablemente le hayamos heredado de las leyes Seguro. romanas. Sí, ellos lo consideraban como un alimento básico y, bueno, junto con la oliva y el trigo, era la tríada mediterránea fundamental. Entonces, cuando llegaron a la península, efectivamente plantaron las vides. No hay documentos que certifiquen anteriormente ni visigodos que tuvieran plantaciones de vinos. Y ellos, pues, como decíamos, lo consideraban como un alimento básico y lo democratizaron. Lo tomaban tanto patricios como plebeyos, como esclavos, todos tomaban vino porque ellos consideraban que era bueno para la salud y prevenía las enfermedades. ¿Por qué era todo esto? Porque el agua, en esos momentos, claro, no teníamos el canal de Isabel II ni ninguno parecido y tenía muchos gérmenes, estaba pues bastante contaminada. Y entonces lo que hacían era diluir el vino en agua para dárselo a las tropas o, bueno, para los esclavos era ya como lo que queda vinagrado, la calidad más ínfima, pero incluso a los esclavos se les daba vino. Es lo que te iba a decir, que lo bebían según las clases sociales, había diferentes maneras de tomar el vino. Efectivamente. No como ahora, ¿no? Sí, ya los Como romanos... ahora. Ya los romanos sí. Iba a decir Vale, algo, pero seguimos no con voy a el decir vino. marcas. Estaba el del brick de la época y luego que se lo Exactamente. utilizaba El de mesa, el de la el de casa. mesa, claro. Y De gaseosa. Sí, El de gaseosa. Gracias. Gaseoso. Sí, entonces ellos también tenían el vino viejo y el vino nuevo. Entonces el vino viejo era el que degustaban las clases sociales altas, el que gustaban de degustar, claro, que ellos especiaban y hacían mezclas y como pócimas, como, ¿no? Como un poco ahora se busca pues todos los diferentes aromas, ellos valoraban mucho el bouquet. Y luego iban mezclando, pues para ir dándoselo a las tropas, le mezclaban con agua y como hablábamos, ya los esclavos pues le daban lo avinagrado. Pero todos tomaban vino. De hecho, se estima que el consumo era entre 1 y 5 litros por persona y día. O sea que O sea, iban vamos bien a ver, servidos. estamos hablando ¿Y dónde está esa gente? de cuántas botellas, o sea, estamos hablando de 700, o sea, mínimo se tomaban botella y media al día, eso de mínimo, Exactamente. por persona. Exactamente. Vamos, O sea, que agua nada. tremenda. Exactamente. Y los ingleses con el té. Sí que está todo muy mal repartido. Eso es. Ya os digo que ellos lo consideraban como un alimento básico y buenísimo para la salud. Es lo que te iba a decir, porque también ellos yo creo que lo de que el vino es salud lo inventaron ellos. Por lo que me Otro has legado contado, romano. otro Otro legado legado romano. De hecho, por ejemplo, Galeno, que era médico del emperador, le daba vino como de mayor calidad cuanto mayor era su enfermedad, porque decía que tenía más propiedades medicinales. Y bueno, y entonces los patricios y la clase pudiente eran los que más consumían el vino como medicina y como cura de las enfermedades. Que esto, paradójicamente, también se sugiere que fue lo que provocó esa locura de muchos emperadores y ese declive del Imperio Romano, como le pasó a Nerón, a Calígula, y bueno, la falta de descendencia también se achaca paradójicamente al vino. Pero bueno, tenemos que explicar. Claro, explícanos por qué, porque, a ver, todos ahora mismo cuando nos dicen no, la falta de salud la asociamos al vino, la locura la asociamos al vino, estamos pensando en se deberían pillar unas melopeas tremendas aquí los romanos. Bueno, con no, ese consumo puede o sea, ser que también. independiente. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que ya llega un momento en el que si te bebes una botella y media de mínimo al día, yo creo que ya el cuerpo se acostumbra al y estás estado. todo el día borracho perdido o vamos. Consume con Pero bueno, el responsabilidad caso no es- lo habían inventado. No. Que lo de consume con responsabilidad no lo habían inventado. No, yo creo que todavía, eso no estaba todavía en el Eso BOE, no Juan. es- Etiqueta, No. entonces Aparte que era es que por algo. también te tenías que beber lo que decía el médico, pero luego le daba... Efectivamente. Ya te digo que, por ejemplo, Galeno, cuanto mayor era más grave la enfermedad, más vino les daba. O sea que. No era para olvidar, yo creo. ¿eh? Pues el caso de la locura, De la locura, que se achaca sí. al vino, viene porque lo que hablábamos, ellos hacían mezclas con el vino y una de las que les gustaba mucho hacer se llamaba sapa y lo que hacían era en una olla que te contenía plomo, cocían ahí el vino y claro, esto desprendía pues la toxicidad del plomo y bueno, debían consumir, pues creo que si la OMS dice que son 40 miligramos por día, ellos 250 miligramos. Entonces debía ser los efectos devastadores
Y muchas de, bueno, sobre todo los académicos clásicos, achacan a este saturnismo o plombismo, que es esta enfermedad, plombosis, perdón, todos estos trastornos mentales, lo que le digo, el Calígula se vuelve loco, y también la esterilidad. Por eso lo del declive del imperio, porque varios emperadores no pudieron tener descendencia y se achaca a esta toxicidad del plomo. Paradójicamente la salud les llevó, la salud, sí, les llevó supuestamente a los que mejor calidad consumían, porque esto no les pasó a los plebeyos, que ellos consumían con agua y no cocían ni nada, sino les pasó a los emperadores. Así que, bueno, emperadores además que hicieron grandes obras arquitectónicas, de las que también queremos hacer una breve mención de esas obras arquitectónicas, sobre todo porque tenemos que volver a Segovia, al siglo XXI. Mira, los milenios pasan, lo que hablamos, y cuántas huellas romanas, ¿no?, nos han dejado, pero ya no solo en nuestras costumbres, en nuestra cultura, sino también en todas estas obras civiles, grandes obras civiles que los romanos nos han dejado en la península, como es el acueducto de Segovia, que es una maravilla que todavía hoy día, pues yo no sé si estuvo funcionando hasta mediados del siglo pasado, increíblemente, y bueno, que nos vuelve a llevar a Segovia. Sí, sí, bueno, a Segovia. Al acueducto se podía subir hasta hace no mucho. Hasta hace un poquito. Y bueno, allí he escuchado yo, esto son anécdotas, allí he escuchado yo conciertos maravillosos, o sea, es un privilegio ver un concierto allí. Me acuerdo el último que vi fue el de Rosalén. O sea, una maravilla estar escuchando a Rosalén con el acueducto detrás, o sea, fantástico. Fíjate, yo piedras sobre piedras sin ningún tipo de Lo que pasa es que hay una polémica, polémica porque decían que si el ruido, las vibraciones del ruido podían hacer afectar. Tal, pero bueno, en fin. Polémicas aparte, nos vamos a Segovia, donde sigue el acueducto en pie, porque nos espera Antonio de la Vega, aunque sea virtualmente, porque hoy está en el Sumiller, en la Vinoteca El Sumiller, junto a Juan Barranco, nuestro Sumiller de las ondas. Antonio, delegado comercial de Bodegas Avelino Vegas, que hoy en nuestra sección del estrujado nos va a hablar de algo sin lo que el vino no podría ser, de un elemento que es esencial para el vino. Digamos que es el traje de gala del vino, el embotellado de las botellas en sí. Antonio, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo se realiza el proceso del embotellado? Porque esto parece que nos hacemos todos una idea de que se van poniendo en una cadena de producción y van pasando las botellas, pero me imagino que esto en un buen vino tiene que ser algo que está muy cuidado, muy medido, que tiene que tener también su mimo, que tiene que tener también su precisión. ¿Cómo se realiza? O sea, ¿cómo es ese proceso? Los embotellados, mira, ahora que estamos hablando, nosotros llegamos a embotellar algún vino, lo llegamos a embotellar directamente del depósito, pues porque le hemos buscado una botella especial que no podemos meter en la embotelladora y entonces tiene que hacerse. Yo, vamos, por lo que yo sé, el embotellado es una cosa lineal, o sea, tienes una embotelladora que lo que hace es embotellar, pues una vez tú haces una línea de embotellado sobre el vino que quieres embotellar ese día, o sea, unas veces es un joven, otras veces es un crianza, otras veces es un reserva. Por supuesto, cada vez que haces una cosa de estas, cambias todo el tema, lo dejas perfecto para que no pueda haber ningún tipo... Si vais alguna vez no sé si habéis estado alguna vez en una embotelladora de bodega, esto ha ido mejorando con los años. Fernando Vegas, que bueno, pues en su familia lleva haciendo vinos desde los años 50, te puedo decir cómo se embotellaba hace 40 años y cómo se embotella ahora, ¿no? Lo que se ha ido buscando es ese mismo hacerlo con todo el vino que tú embotellas, porque tienes que tener un registro sanitario, tiene que tener una limpieza absoluta, tiene que tener o sea, tiene un proceso que es absolutamente límpido, por decirlo así. O sea, lo que buscas es que el vino llegue sin ningún tipo de impureza, sin ningún tipo de que se le pueda meter cualquier corpúsculo ni cualquier elemento extraño que pueda introducirse en la botella. Entonces, hay unos... Esto ha ido evolucionando con los años y las embotelladoras de ahora pues es que son como psicodélicas, ¿no? O sea,
Si vais alguna vez, veréis el proceso es impresionante. Es que no, es imposible que cualquier cosa se pueda introducir dentro de un embotellado, ¿no? Dentro del embotellado se hace todo, se hace en botella, se etiqueta y se le encorcha, por decirlo así. O sea, la botella entra, por un lado entra una botella vacía y cuando sale del embotellado sale lista Tal y como la vemos. sale lista, en los casos de los vinos, por supuesto, jóvenes, sale etiquetados y tal, pero en el caso, por ejemplo, de los vinos de crianza, pues lo que sale es la botella sin nada más que la botella, porque de ahí pasa a lo que llamamos nosotros el dormitorio, que es donde están los jabulones. Es una sala que está a oscuras, que se enciende para enseñarla de vez en cuando viene alguna visita, pero con unas luces que no, que, por decir como os lo diría, que no interfieren, para que no entorpezcan el sueño del vino, por decirlo así, ¿no? De una forma más... Sí. Entonces esto, y ahí es donde pasan su guarda de botella, ¿no? Porque los vinos tienen que ganar, en los vinos de guarda, los vinos de crianza o de reserva, tienen que tener su tiempo de botella. Por ejemplo, en el caso de los crianzas en Ribera del Duero, estaríamos hablando de que tiene que estar un mínimo de 12 meses en bodega después de estar en barrica 12 meses, y esos 12 meses puede pasarlos en botella parte o toda. Normalmente se le meten los 12 meses de botella, no se le mete, pero bueno, que no hay una obligación. En el caso de las reservas, sí tiene que pasar, me parece, son 3 años en botella. En botella. Tiene que pasar 12 meses en botella, digo en barrica, mínimo, y el resto hasta 3 años en botella. Y entonces lo guardas en estos que te llaman dormitorio, que además, como se explica, los jabulones están un poquito inclinados. Pregunta del diccionario del enólogo. Pasapalabra. ¿Qué son jabulones? ¿Qué son los jabulones? ¿Qué son los jabulones? Los jabulones son, ¿cómo explicar? Son como unos depósitos metálicos abiertos que tienen una especie de... como botelleros. Como un cubo de Kubrick, pero hueco. Sí, eso es como un cubo de Kubrick hueco. Tienen un botellero para cada botella y puedes meter, yo ahora me parece que entran 600 botellas, o 800 o 1000, depende. Y se giran además, tienen unos pedales. Y los puedes girar, sí, para que no tengan la misma... Lo que sí os digo es que los vinos suelen estar un poco inclinados para que el vino siempre esté en contacto con el corcho. Porque por ahí es por donde entra. Nosotros le llamamos dormitorio porque el vino decimos que es un ser vivo, o sea que es un ser que está vivo, no está... Entonces tiene que oxigenarse, y la forma de oxigenarse es que el oxígeno le entra por el corcho, porque el corcho es poroso. Y entonces por ahí es por donde el vino va oxigenando. Por eso hablábamos también de que hay de distintas botellas, y me comentabais antes lo de por qué tienen algunas botellas... el culo plano o tiene como una concavidad. Eso os lo puedo explicar aquí mejor. Para Juan. De botellas. De culos y de botellas sabe mucho, o de botellas y culos. Bueno, entonces y entonces el reserva pasa ahí pasa el resto del tiempo. Por eso te digo que hay mucha gente que dice, no, es que los reservas tienen que tener 18 meses o 24 de barrica. No, tiene un mínimo de 12 meses y ahí ya le puedes meter tú lo que quieras. Le puedes meter, si le quieres meter 36 meses, pues te va a salir una madera, ¿no? O sea, pero porque todos los vinos de crianza y reserva necesitan un tiempo en botella. Y aquí, como tengo un sumiller, eso se lo escuchas mucho a los sumilleres muchas veces cuando tú prueban un vino y dicen, le falta botella. Que la crianza reductora. Le falta botella porque a lo mejor no ha pasado el tiempo. Redondea el vino. O que el vino lo va a redondear si pasa un tiempo más. A lo mejor pasa los 3 años en bodega y todavía ese vino dices, pues este vino dentro de 2 años va a estar espectacular, porque le falta todavía un poquito de botella. Y volviendo al tema de... Perdón, una preguntilla antes de acabar. ¿Y lo probáis? ¿Hacéis esas pruebas que dices? Sí, las pruebas se hacen. Yo no,
Si las hago yo iríamos Ya le gustaría. de público hasta abajo, pero sí se hace en bodega. El vino, desde el momento que entra, que os lo puedo decir, desde el momento que entra la uva, o sea, Antes se descarga, bueno, desde antes, por supuesto, de uva en viñedo. la uva se cata en viñedo. Ahora mismo los enólogos, digo, los jefes de viñedo, los jefes de campo, los ingenieros son los que muchas veces deciden el día, y no te diría casi la hora, que tiene que vendimiar una uva, para que os hagáis una idea. Se asesora, si no, cuando con los viñedos propios lo haces tú, pero cuando tienes gente al que a viticultores, les asesoras durante todo el proceso, desde que se recoge prácticamente la añada anterior, les estás asesorando de cómo tienen que ir esto haciendo todo el proceso para que la uva llegue en el mejor estado posible. Y estás encima de ellos y haces catas de uva y haces pruebas cuando entra la uva. Vuelves a hacer también pruebas antes de descargar la tolva. En la tolva no, pero yo hablo de lo del tractor, lo detrás, que no me sale la palabra. El remolque. El remolque. Los remolques. Antes de eso también se hacen pruebas. Una vez que se hace eso y sale el primer mosto también se hacen pruebas. Y todo eso es lo que te va diciendo, o empiezas a dirigir para dónde va a ir cada vino. Cada remolque llegado va a decir, pues este va a ir para vinos jóvenes, este va a ir para vinos... y todo eso puede variar. O sea, el proceso luego, fermentación, en todo, a lo mejor llega un momento que el enólogo dice, bueno, pues este vino que lo iba a dedicar a crianza, no me da para crianza, lo voy a dedicar a un roble o para vino joven. O al revés, un vino que tú pensabas que no te iba a dar las propiedades que tú buscas para crianza, pues a lo mejor sí, te las empieza a dar en todo ese proceso. Cuando llega barrica lo mismo, durante todo el tiempo que está en barrica se hacen catas del vino constantemente, y ya en eso pues se hacen muestreos, que se dicen, ¿no? Para ver cómo va evolucionando el vino. Mira, me estás dando... Y perdón que os diga, me duele mucho cuando alguien se pide un gin tonic y no se queja, y le cobran 16 pavos, y le cobras 3 euros por una copa de vino, y empieza a decir que qué caro es el vino y que caro no sé qué, que no sabe el trabajo que hay detrás, ¿no? Claro. Ya. Me estás dando un montón de ideas para próximos programas. Por ejemplo, podemos hablar de la selección de la uva, que me ha llamado mucho la atención, de la cata, del proceso de catas, de todas las catas que tienen que hacer los enólogos hasta que llega el vino. Pero bueno, lo vamos a reposar, le vamos a dejar dormir para próximos programas, porque sí que me gustaría, antes de que entrásemos en esas diferencias entre el vino de rueda segoviano y el vino de rueda de Valladolid, sí me gustaría preguntarte una cosa más sobre las botellas, porque ya hemos descubierto que incluso, o sea, si hubiese, por lo que te he entendido, si hubiese un mal embotellado, podría estropear el vino si se colase alguna cosita, pero sí me gustaría preguntarte, ¿vosotros sois quienes elegís las botellas, el diseño? ¿Son los proveedores quienes os las propones? ¿Hay proveedores especializados en diseño y fabricación exclusivo de botellas de vino? A ver, hay de todo lo que has dicho hay. lo que te quiero, vamos a ver, nosotros por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando nosotros elaboramos Circe, cuando se pensó en un vino como este, que bueno, fue una cosa, en bodega decidimos hacer un vino que se saliera un poquito de los verdejos tradicionales de rueda. Se pensó en todo, se pensó en que el vino queríamos que fuera diferente, que el nombre fuera diferente, se buscó un nombre como Circe que tiene una historia detrás, que bueno, no sé, ya la contaremos. Sí, muy bonita. Eso, cuando venga Ana... Nos la contará Ana. Sí. Se buscó una etiqueta también especial, se creó un logotipo de Circe que es una figura mitológica inventada, que es un... Yo eso, que nos lo cuente Ana. Vamos a dejarle... Y se buscó una botella especial. Entonces, cuando tú
buscas una botella especial, te pones a buscar. Entonces tienes fabricantes pues, que hacen distintos tipos de botellas. Y esta era una botella que no la tenía nadie. Esta botella de Circe era una botella que no había ningún vino en España. Yo fuera no lo sé, pero vamos, en España seguro que nadie había elaborado un vino utilizando esta botella. Nosotros este era un vino que era, por decirlo así, cuando nosotros lo elaboramos por primera vez, era una aventura. O sea, era una aventura pensar, bueno, vamos a hacer algo diferente, a ver cómo sale, porque igual o no gusta o no está el mercado preparado, lo que sea. Entonces no pudimos tampoco plantearnos una exclusividad en la botella, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, luego, no, por gracia ha sido un bombazo de vino y por desgracia, como no cogimos pues ha habido alguna bodega que nos la ha fusilado, ¿no? Pero bueno, todo el mundo relaciona, y te lo digo, casi todo el mundo relaciona esa botella con Circe. Como la de Áureo, este vino también tan especial. Y del que ya hablaremos dentro de unas semanas del Áureo, que es una maravilla también. Y que tiene una botella. Lo que quiero decir es que nosotros, el que decide las botellas es la bodega. Y lo que hace es buscar un fabricante que haga el tipo de botella que a ti te interesa para un vino determinado. Fabricantes hay, no te digo que muchos, porque no hay muchos, pero sí hay, o sea, existen y con distintos tipos de botella. De hecho, Juan nos iba a hablar de los distintos tipos. Y a lo mejor aquí tiene 4 o 5 clases, pero hay bastantes más. Eso, pero antes de que Juan nos hable de los tipos de las botellas, y es que no quiero que se nos quede este tema en el tintero, porque ya además son -4 y Juan tiene que prepararnos también su tapita. Me voy a la cocina. Antonio, yo quería que me hablases de lo que comentábamos al principio. ¿Por qué? Si yo pruebo si probamos un Rueda de Valladolid, me sabe distinto al de Segovia. Y ya os he contado antes, cuando fuera de antena, mi anécdota cuando me dieron a probar el Rueda segoviano, que yo dije, me estás engañando, esto no puede ser un Rueda, me estás poniendo otro tipo de vino. ¿Por qué sabe tan distinto? ¿Qué es eso que hace tan especial a los Rueda, por ejemplo, o al Ribera de Segovia, y frente al de otras zonas como Valladolid? El tema de la diferencia fundamentalmente es por dos cosas, ¿no? Una es por la altura en la que estamos en Segovia, que serán unos 200 metros, no llega, pero casi, más altos que la zona de Rueda, la Seca, que es, bueno, pues está el núcleo gordo de los pueblos de alrededor, Matapozuelos y más de Rueda. Date cuenta que Rueda me parece son 170 o 160 pueblos de Valladolid, 17 de Segovia y 4 de Ávila. Entonces, y no estamos hablando de que estemos al lado. Estamos en zonas cercanas, no te voy a decir que estamos a 500 kilómetros, pero que no estamos ni a 5, ni a 10, ni a 15. Y la orografía cambia, ¿no? El terreno de Segovia es un terreno de pinar, muy arenoso, muy pobre, que es buenísimo para las cepas, sobre todo centenarias, ¿no? Y entonces, bueno, y la climatología también es un poco distinta, o sea, tenemos todavía temperaturas más extremas. La Verdejo es una uva en Segovia que viene es la diferencia térmica. O sea, cuando la uva ya sale en verano, en la época de junio, julio, las diferencias térmicas, que también tienen su peligro, las diferencias térmicas son brutales. O sea, puedes estar por el día a 38 grados y por la noche a 8 o a 6. Lo de la rebequina, yo recuerdo ese chiste que decían, ¿cómo sabes si una mujer es segoviana? ¿Cómo diferencias a una mujer segoviana? Y decían, porque siempre lleva la rebequina en el bolso. Sí. Y siguen, ¿eh? Y siguen. Sí, no. Una de ellas es Ana. A ver si no la lleva el próximo día. Pero... No, yo que tengo...
conozco, vamos, mis padres tienen allí casa en Segovia y además, bueno, pues mis bisabuelos eran segovianos, vamos, que si lo aprendí la rebequina siempre. Ya haya 40 grados por la mañana, pero por la noche la rebequina. Esa es una causa. Otra es que dentro, no sé cuántas hectáreas, creo que eran de viñedo tiene la zona segoviana, no sé si eran 600, 800, no lo sé porque yo voy a dar un dato que no conozco. Pero el 40% de las viñas que hay en Segovia, en la zona segoviana de Rueda, son o están en vaso, que es como se plantaban hace 70, 80, 90 años, o son prefiloxéricas, que es lo que llamamos pie franco, que hay que diferenciarlo, porque mucha gente habla del pie franco como los viñedos en vaso. Los viñedos en vaso no significa que sean pie franco. El pie franco es el que aguantó a la filoxera y estamos hablando de principios de siglo. Sí. Entonces, en pie franco hay muy poquito. Hay poquito, por no decir casi nada. Y el único pie franco que hay en toda la DEO, creo que es el de la zona segoviana. De ahí que seamos también DEO de Rueda. La DEO de Rueda nace en el año 80 y porque antes se hacían también. Es que la verdejo era una uva que no pues, se utilizaba para remosto casi. Hasta que, bueno, pues empezaron a ver que salía un vino excelente, ¿no? Magnífico. De hecho, mira el bombazo que ha pegado el Rueda, ¿no? El Rueda es un vino muy... Yo creo que ahora mismo en todos los bares de España, o por lo menos los de Madrid, que son los que yo controlo, hoy tienes un Rueda. O sea, Rueda hay seguro. Sí, habrá otros vinos, pero Rueda hay seguro. Entonces, todo eso hace que la uva de los viñedos segovianos o de las cepas segovianas pues tenga unos matices distintos. A mí no me gusta decir si son mejores o peores, yo lo que puedo decir es que quizás sean más intensos, dan más nariz, en boca son más largos, pero ya te digo que eso va por gustos. Eso va por gustos. Pues mira, Antonio, yo ya que estamos y ya le doy paso a Juan porque nos tienes la boca hecha, la boca hecha vino, ya nos tienes, nos tienes. Y los ojos que casi se nos salen de las órbitas pensando en qué es lo que nos tienes preparado hoy. Pero sí, Juan, ya me gustaría, antes de que empieces a ilustrarnos con esa armonía, ¿cómo diferenciamos en una cata ciegas, por ejemplo, cómo diferenciamos un vino, un Rueda, por ejemplo, como Circe, que es el vino que vamos a probar esta noche y que nos vas a presentar ahora, de un Rueda de Valladolid, por ejemplo? A ver, un Circe, que es un Rueda segoviano. Lo que decía Antonio, la climatología es diferente y la orografía es diferente y también la altitud. ¿Vale? Entonces, también la edad de los suelos y de los viñedos también varía ligeramente. Ocurre también algo parecido con la Ribera del Duero. ¿Pero al paladar? Al paladar, a ver, habitualmente los vinos blancos de Rueda de Alzán Segovia, tanto los verdejos como los Sauvignon Blanc, suelen ser con más concentración aromática, ¿vale? Entonces tienen más sabor, ¿vale? Y más potencia. Y también, como decía él, también son más largos en boca. Que eso lo describo para que tengáis el tema de la longitud de un vino, es cuando tú lo pruebas y el sabor, el recuerdo del sabor, te dura mucho tiempo. Un vino, una manzanilla, un Pedro Jiménez, son vinos que todo el mundo ha probado una vez, lo prueba y estás hablando y sigues hablando y han pasado 15, 20 segundos y tienes el sabor del vino en la boca. Hay todo lo contrario, los vinos que son cortos o ligeros, pegas un trago y no has dejado la copa y puedes abrir un trago. Entonces, ahí esa concentración aromática que hay, que da la climatología, la actitud de los viñedos, la elaboración también, el tipo de poda también que es en vaso y suele haber menos producción que las espalderas, hace que se concentre más la uva y suena una uva en conjunto de mayor calidad y eso se expresa luego a nivel aromático y de sabor. Pues nada, Juan, te dejo ya que nos cuentes qué nos tienes preparado hoy. Ya, pues hoy, aprovechando que habéis hablado de embotellado, he traído dentro de lo que tengo en la vinoteca los 5 tipos de botella más conocidos mundialmente y yo creo que la mayoría de los oyentes los conocerán, ¿vale? Solo voy a centrarme luego en 2
pero sí conocerlo un poquito. Esta es la botella tipo Ring, ¿vale? De hecho, viene su nombre de ahí, es originaria de la zona de Alemania, ¿vale? Y Es más alargada, ¿no? Y es alargada, muy estilizada, esto es un chacolí, en este caso, pero se emplea mucho, sobre todo para blancos y rosados. Veremos muy pocos tintos en ese tipo de botellas, ¿vale? Esta es la tipo Ring, que yo creo que mucha gente la conoce, pero a lo mejor no le pone nombre, ¿vale? Luego, la más conocida posiblemente, aunque mucha gente confunde bordelesa con borgoñesa, esta es la botella bordelesa, ¿vale? Ajá. De Burdeos, origen de Burdeos. Burdeos, ¿vale? Y aquí sí que hago la comparativa con la tipo Borgoña, ¿vale? Bueno, ¿qué diferencia hay? Luego es verdad que en la actualidad realmente el marketing y la imagen es lo que más pesa, pero a nivel técnico, hablando de vino, el origen de que veáis que los hombros son muy diferentes, ves el hombro de la bordelesa y el hombro muy caído de la borgoñesa, viene porque originalmente en Borgoña la elaboración de los tintos y también blancos son de concentración, pues sus uvas y las crianzas de concentración y capa más baja, por lo cual la crianza que tienen tanto en barrica como sobre todo en botella a lo largo de los años, incluso décadas, no produce sedimento habitualmente, por lo cual al servir el vino no necesitamos del apoyo, ¿vale? del hombro que sí tiene la bordelesa, que son vinos con mayor concentración, por lo cual un vino que sabemos que puede precipitar, como puede ocurrir un cola tempranillo, es una uva que habitualmente cuando se va oxidando en la botella va precipitando y produce sedimentos, los famosos pozos. Si seguimos con delicadeza, este pequeño hombro ayuda a que el pozo se quede aquí y no vaya a la copa, ¿vale? Ajá. Vale. Luego, voy con la quinta y última y ahora voy a la cuarta, tipo Jerez, muy conocida. Sí. Más o menos con una variación de la bordelesa, pero con un cuello más definido, más estructurado, ¿vale? Y es un tema básicamente de imagen, no tiene un diseño específico que... no hay algo técnico, no hay algo técnico. Y aquí sí que hay mucha tecnología, ¿vale? Que esta la conocéis muy bien. Esta botella ya pesa como medio kilo más que una botella normal. El vidrio es mucho más grueso, es la tipo cava o tipo champán, ¿vale? Botella de espumoso, por así decirlo, ¿vale? Características diferentes. Vidrio, aunque no se pueda apreciar, más grueso, con la cual es más pesada, mucho pesada, y muy importante, un culo, ¿vale? Con una hendidura muy pronunciada. No es para que mucha gente se piensa, para que los sumilleres podíamos servir así el vino, que bien no, queda, yo pensaba que era para... tal, no. Y cobrar este cava de 8 euros, cobrarlo por 20, ¿no? También tiene eso, pero en realidad esta hendidura es porque junto con el grosor del vidrio hace que la presión, la altísima presión que hay aquí, que están en 4 y 6 atmósferas, es decir, entre 2 y 3 veces la presión de un neumático, para que lo visualicéis, se reparta, ¿vale? Y no reviente la botella, ¿vale? Entonces, esta hendidura hace que la presión a nivel físico se reparta entre las paredes y no reviente, ¿vale? Luego aparte está el bozal. Claro, fíjate, pues cuando ya abres el corcho, lo que sale de ahí... Algún día nos tienes que enseñar a abrir una botella de cava. Es muy más fácil de lo que parece. Muy fácil, todo el mundo lo hace al revés. Entonces, por eso ya lo explicaré. Bueno, ¿y qué vino vamos a probar hoy? Que ya estoy deseando lo que lo tenemos aquí. Sí, ¿vale? sí. Es un poquito el blanco insignia de la bodega, muy conocido. Quien conoce a Vino Vegas conoce Circe y quien conoce Circe conoce a Vino Vegas. Es un vino segoviano, ¿vale? Uva segoviana, de origen rueda y es 100% verdejo, ¿vale? Entonces, voy a descorcharlo. Hoy voy a hacer la cata a la limón, voy a degustarlo con Antonio. No lo conozco. Se ha ofrecido, sí. Es ya añada 20, importante. Una de las ventajas de vino es que como tiene una producción relativamente baja y tiene tanto éxito en el mercado, es una referencia que se suele acabar antes de que salga la añada nueva, habitualmente. Igual que el rosado. Siempre recuerdo, el hablamos siempre el día, el tema del oler el corcho, ¿vale? Corcho natural, un vino relativamente económico, es un vino que está en tienda a 9 euros mes, un corcho natural, importante, ¿vale? También hablaremos un día de corchos. Sí. Y nada, y voy a servirlo. Yo he de decir, mientras sirves,
que la última cata en la que estuvimos, en la que pudimos compartir esa cata contigo, la compartimos también con Avelino Vegas, Sí. con las bodegas Avelino Vegas. Sí. Esa cata con música que fue maravillosa. Qué mejor compañía que los vinos de Avelino Vegas, vamos, que la música que pudimos Sí. escuchar de viola y piano en ese momento, ¿eh? O sea, Muy fue bonito. fantástico. Yo tengo que Gastronomía y música decirlo siempre y tengo que recomendarlo en este programa Sí. que se apunten, aunque me tenga que quedar sin plaza, pero bueno, El se la maridaje, la cederé, verdad pero es que que sí. solo ocurra una vez. Fue sorprendente y sobre todo eso, descubrir de cada uno de ellos, a mí me parecieron todos sorprendentes, Bueno, Sí, sí. diferentes. vamos a dejar que nos lo cuente Perdona, Juan, Juan. que si Este no... vino, os cuento muy rápidamente. Tiene 3 características un poquito especiales que lo diferencian de otro vino. Primero, aunque no se visualiza, y por la cámara no se va a ver, pero es una añada que está relativamente recién embotellada, por lo cual en la vista no se aprecia, pero en boca sí que tiene ese pequeño empujoncito chispeante de un poquito de aguja todavía, ¿vale? Ese carbónico natural que se produce en la fermentación no es un vino de aguja, pero es una aguja natural de la fermentación que todavía al embotellar, aún así se mantiene sin combinar del todo con el vino. Esto con el tiempo desaparece, ¿vale? Pero se agradece porque un poquito refuerza la sensación de frescura del vino, ¿vale? Junto con la acidez. Luego, vino verdejo. Los verdejos que no tienen acidez, ¿vale? O tienen falta de acidez, tienen un problema. Y es que al ser una uva de la gama aromática, junto con el Sauvignon Blanc, si falta acidez, tenemos pesadez, ¿vale? La diferencia entre un vino con aroma potente, goloso, afectado como este, pero que no sea pesado, es que la acidez tenga una acidez correcta. En este caso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos calidad, complejidad aromática y en boca, pero acidez, tenemos un vino de calidad, como es el caso de Circe. Luego también es muy importante, este vino, uno de los secretos, aparte de la propia calidad del vino, el tema de la botella, el etiquetado, la historia que hay detrás, todo, que lo han cuidado mucho en la bodega, quiero destacar un poco de los verdejos clásicos, que aunque en este verdejo tenemos también esos fondos herbáceos, anisados, de césped recién cortado, pero aquí tenemos una nariz y una boca muy tropical, que es muy agradable, ¿vale? Que no se debe... ¿Puede ser piña, Juan? Sí, mango también, maracuyá. Por desgracia, en algunos tipos de ruedas de gamas económicas, esos aromas que tiene tropicales vienen derivados en realidad de que suelen usar levaduras que no son autóctonas, ¿vale? Para un poco falsear el aroma y el sabor de la verdejo. Pero en este caso viene derivado que esa potencia de fruta tropical madura, os lo enlazaré con la tapa, viene de que antes de que termine el 100% de esos azúcares del mosto de fermentar, con frío, cortan la fermentación y dejan un poquito, muy poquito, de azúcar residual, por lo cual ese pequeño azúcar residual de poquitos gramos por litro hace que ese pequeño dulzor le dé una golosidad y una frutosidad importante al vino, por lo cual relaja mucho sus sabores y es muy agradable. Por eso es un vino de trago fácil, tiene acidez, frescura, tiene aromas complejos y luego es muy afrutado, por así decirlo. ¿Vale? Los verdejos más tradicionales suelen ser más herbáceos, por así decirlo, y más secos, que también es un paladar que gusta mucho, ese final amargoso que te deja y tal, que es un paladar que en Madrid, por ejemplo, como decía Antonio, también fuera de España, pero sobre todo en Madrid ha encajado muy bien desde hace mucho tiempo ya, ¿vale? El tema de ese perfil de la verdeja, ¿vale? Y bueno, y para acompañarlo, he hecho un remake, como dicen en el cine, ¿vale? De una etapa que gustó, diseñé especialmente para la cata del día 24 con Avelino Vegas, con música, y que gustó mucho. He hecho una pequeña variación, ¿vale? Y os la enseño. Y es una endivia, ¿vale? ¡Ay, qué buena! Sí, estaba buenísima. buenísima. Para darle frescura a la boca, textura crujiente, y luego lleva, perdona que no se vea muy bien, ¿vale? No estoy, como dije el primer día, no soy arguiñano, tiene luego untado un poquito de queso fresco de cabra, ¿vale? De aquí de que sería de Madrid, muy importante, y luego haciendo un guiño a ese paladar tan tropical que tiene, tan rico de paladar, de mango, de piña, de maracuyá, he hecho una brunoise, una picada pequeñita de mango, ¿vale? No muy maduro tampoco, ¿vale? Para que no sea demasiado pesado. Por lo cual la mezcla crujiente de la endivia que hace de soporte, junto con el queso fresco, que aparte es de cabra y tiene un punto más alto de acidez de lo normal, junto con el mango, yo creo que le funciona muy bien. Gustó mucho el día 24 y hoy lo he repetido. Es una etapa muy veraniega,
muy fácil de hacer, También económica y que todo el mundo envidias, queso fresco, un tipo Filadelfia o lo que sea, allá al gusto, un poquito de fruta y a disfrutar, un poquito de melón, un poquito de sandía. Y ¿sabes? además, sana, sostenible y que no tiene muchas calorías, que está muy bien, ¿eh? Para la época que viene, Para la para cuidar operación aquí la bikini. operación bikini. Le vamos a llamar endivia al lamparón, porque es lo que nos va a caer aquí ahora mismo. También es verdad. Y hasta aquí. Pues, Juan, vino. oye, con esta maravillosa tapa, como hemos dicho, sana y estupenda para la operación bikini y sobre todo con este vino que a Mira, mí se me ha quedado la boca me agua. apasiona, Qué rico. este vino, este Circe. Dinos muy rápidamente, ¿qué eventos tienes previsto para de aquí a pocas semanas? Pues mira, estoy cerrando eventos ya para mayo y junio. El próximo evento que voy a anunciar va a ser la semana que viene. Ya ha pasado toda la resaca electoral, Champions League, mejor no hablamos de fútbol, fútbol Fin del español. estado de alarma. Estado de alarma del domingo. Entonces el lunes o martes, solamente el lunes ya publique la última carta que tenemos ahora a final de mes, que es también con música en directo y es aquí en el barrio, en el Eiffel. Ah, qué bien, ¿vale? Entonces, qué bien. Entonces, igual que Pues- viene con Viola y una gran bodega, que no voy a decir el nombre porque estamos con Avenida Vegas. Será, pero- hay más, hay más. Sí, sí. Entonces, y en julio me está ya preparando cosas también con atún rojo, ¿vale? Qué bueno, maravilloso. Pues oye, con estos eventos y con este, insisto, con este vino tan fantástico y tan espectacular como es Circe y esa tapa tan especial de endivias con queso y un poquito Ay, de qué fruta rica arriba, estaba. pues les dejamos hasta la semana que viene y como les decimos todas las semanas, no se olviden nunca de cerrar los ojos, sentir y soñar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la semana que viene. Sí.